Una sociedad en general, dentro de la humanidad, puede escoger entre encarcelar una parte cada vez más grande de su población, el ejemplo clásico es Estados Unidos, o disminuir el número de presos dentro como porcentaje de su población. Para lo primero, que implica que una serie de conductas dentro de la sociedad se van criminalizando, el objetivo es hacer más cárceles. Lo acabamos de escuchar en la intervención del Centro Democrático. La solución es más cárceles, más presos, más cárceles. Pero muchísimas otras sociedades escogen otro camino, que es descriminalizar conductas que no son dañinas en realidad o son leves en su daño a la sociedad, disminuir el número de presos dentro del conjunto de la sociedad. En Colombia, que siguió el camino de los Estados Unidos, por obvia razón, siguió su política antidrogas, el camino ha sido poner cada vez más gente presa. Y esa gente presa es en su mayoría jóvenes y es en su mayoría, casi un 25 al 30%, campesinos que cultivan hoja de coca o pequeños jíbaros en los barrios populares, jóvenes que nunca tuvieron una oportunidad en su existencia. Y eso es lo que llena y hacina las cárceles. Los delincuentes graves, llamémoslos así, los de lesa humanidad, los de la corrupción, los del asesinato, los de violaciones contundentes a los derechos de la gente son una minoría dentro de la población carcelaria. Ahora, escogido el camino de más presos, más cárceles, Colombia también construyó su política carcelaria no como un instrumento de rehabilitación, sino básicamente como un instrumento de castigo. Es la venganza de la sociedad, la venganza sobre todo del Estado contra una parte de la población. Eso es lo que ha sucedido en la política carcelaria de Colombia. Ahora bien, ¿qué pasa entonces respecto al virus? Vista la política carcelaria como una política de castigo, lo que tenemos hoy es que cuando los presos, ante el miedo del virus, entran a protestar en las cárceles de Colombia, la respuesta es la masacre. Claro, acostumbrados a que el que está en la cárcel debe ser castigado, acostumbrados a tener gobiernos que han visto matar su población o la han matado indolentemente, 200.000 asesinatos en Colombia, pues era muy altamente probable que vieran también dejar matar la población carcelaria o matarla. Ante la protesta de la población carcelaria en la cárcel Modelo, 24 muertos. Que yo no creo, y las fotos así no lo demuestran, era un intento de fuga, era simplemente una gente desesperada, hacinada, sabiendo que podían morir si el virus entraba, pidiéndole al gobierno y al Estado una política para protegerlos, que no hubo. La respuesta fue el disparo y la masacre. Ese es un delito de lesa humanidad. Esa gente tenía derechos, eran seres humanos y estaban bajo el poder omnímodo del Estado y del gobierno. Y fueron asesinados bajo sus manos. Después de esa masacre, entonces viene pues el virus propiamente dicho. Y como lo había dicho la Comisión Primera, previéndolo a la ministra de Justicia, cuando el virus entre en las cárceles va a haber un desastre por los niveles de hacinamiento, por el hecho de criminalizar conductas que no necesariamente eran criminalizables, por el hecho de haber construido una política carcelaria sobre la base del castigo y por tanto del hacinamiento, de la pérdida de los derechos fundamentales de toda persona que cae en los presidios de Colombia. Pues bueno, el virus entró y efectivamente hubo un desastre. Primero en Villavicencio. Ahora, lo que hoy nos corresponde analizar, decidir, plantear es si el riesgo de enfermar por el virus está aumentando en Colombia. Si respecto a aquel ya antiguo debate de la Comisión Primera hace mes y medio, 2 meses, si el riesgo de aquel entonces era mínimo
y se produjo el desastre de Villavicencio, ¿qué sucede cuando el riesgo viene aumentando para toda la población colombiana? Hoy tenemos 24.000 enfermos confirmados y 800 muertos. Pues que el hacinamiento cada vez es un riesgo mayor aún que en aquel momento de los hechos de la masacre en la cárcel de La Mujer. Hoy hay más riesgo para la población carcelaria. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tradicional, el que da el gobierno, más cárcel. Y entonces tenemos toda esta larga cadena de funcionarios hablando de cómo proteger a una población hacinada en medio de un virus cuyo factor de mortalidad se mueve es precisamente de una manera mayor si hay hacinamiento. Si estuviéramos mirando esto no desde la perspectiva del castigo, sino de la perspectiva del derecho y de salvar la vida, la mayoría de esas personas deberían estar fuera de la cárcel, en sus casas, bajo prisión domiciliaria, si se quiere. No 4.000, como nos anuncian, de 185.000 personas. Por lo menos 120.000 personas deberían haber salido, comenzando por todos los campesinos cultivadores de hoja de coca que en realidad no han cometido un crimen, sino que han tenido que recurrir a eso por la falta de la oportunidad social en regiones absolutamente dejadas del Estado en todo el territorio nacional. Los jóvenes populares que por no tener un acceso a una universidad terminaron traficando en pequeñas cantidades con drogas. Esa gente ya debería estar fuera. Claro, si viéramos la política carcelaria como una rehabilitación, pues el primer principio de la rehabilitación es resguardar la vida. Que un Estado ayude a... Senador Petro, tiene un minuto para que termine. Que un Estado ayude a cuidarle a la vida a sus ciudadanos, así esos ciudadanos hayan cometido delitos o estén sindicados de cometerlos. Hoy lo que deberíamos estar discutiendo es en qué porcentaje se puede aumentar la liberación de presos de las cárceles de Colombia para salvarles su existencia, que no podría ser 4.000 de 185.000, es decir, una especie de 2% de la población carcelaria. Eso no sirve para disminuir el hacinamiento. Para disminuir el hacinamiento tenemos que hablar de porcentajes del 50% hacia arriba de la población carcelaria. Y eso es lo que desde una Colombia humana le exigimos a un fiscal que quiso condenar a los presos a la violencia, al hacinamiento y por tanto al riesgo de la muerte del COVID. Y a un gobierno que debería tomar las medidas conducentes, no para ponerle los tapabocas. Senador, tiene 30 segundos sí, para que termine, que no se le escuchó lo último. Por favor, sonido, ingeniero, 30 segundos. Su ingeniero es bastante censurador, pero bueno, no es para ponerle simplemente las tapabocas a la población carcelaria ya sin nada, sino es para liberar población carcelaria para resguardarle su existencia. Gracias, señor presidente. Simplemente voy a señalar algunos aspectos que considero muy preocupantes de la intervención tanto de la ministra como del director del IMPEC, porque veo que son una expresión de la estrategia general del gobierno, que para resumirlo es fundamentalmente descargar sobre las autoridades locales y sobre los alcaldes la responsabilidad de las decisiones que se toman o de las que no se han tomado o de las que se tomaron a destiempo. Este argumento de que una parte de la responsabilidad de lo que ocurre en las cárceles, como en Villavicencio, como en Leticia, como lo que está comenzando a ocurrir en la costa atlántica, es de los alcaldes, pues es un argumento absolutamente falaz, porque si bien es cierto que en la formalidad de la ley es así, las políticas que se adoptan en el plano nacional, pues obviamente no tienen la participación de las autoridades locales. Así que si se tuviera consecuencia aquí, debería haber una política
del sistema carcelario y penitenciario de carácter federal. Pero además, es absolutamente falaz también el argumento de que el decreto 546 es un decreto que haya que ver en forma holística. No, el Ministerio de Justicia le respondió claramente a la Corte Constitucional que el decreto 546 era absolutamente inútil. Ministra, habría que revisar su propia decisión o su propia intervención ante la Corte Constitucional cuando el Ministerio le dijo a la Corte que el hacinamiento no se reduciría significativamente con este decreto, y eso es lo que ha ocurrido en realidad. O también la otra falacia que escuchamos aquí con relación a ese cuento de hadas que nos presenta Luzpec sobre lo que está ocurriendo en las cárceles. Lo que está ocurriendo en las cárceles hay que verlo en las decisiones de tutela que se han tomado para proteger a la población carcelaria. Lo que ha tenido que hacer la Procuraduría para proteger, si es que así se puede hablar, a la población carcelaria en Villavicencio, donde el director de la cárcel dice que los presos están teniendo que dormir también debajo de las camas y en los baños. No es cierto que estemos muy bien porque solamente en 9 establecimientos haya en este momento la presencia de la pandemia. Se sabe que en cárceles que tienen más del 50% de hacinamientos basta que haya un solo preso, un solo recluso para que inmediatamente eso signifique que están contaminados por el virus cientos de personas. Así que lo que nos presenta aquí el gobierno no es más que su estrategia para librarse de la responsabilidad de los graves problemas que están ocurriendo y darle toda la responsabilidad o asignarle toda la responsabilidad a los alcaldes del país y por otra parte intentar minimizar lo que es una gravísima crisis estructural y que se muestra en este caso como una crisis letal en muchos establecimientos.